Hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a Palabra y Fe, un espacio donde buscamos acercarnos a Dios con humildad, con oración y con el deseo sincero de entender mejor las enseñanzas que pueden iluminar nuestra vida diaria. Hoy quiero comenzar contándoles algo que sucedió hace algunos años en una parroquia. No fue una historia cualquiera, fue uno de esos momentos que un sacerdote no olvida porque deja una marca profunda en el corazón y también en la manera de mirar ciertas costumbres que muchas familias cristianas practican sin pensar demasiado. A veces hay hábitos que parecen normales, cosas que hacemos por cariño, por dolor, por nostalgia, por el deseo de sentir cerca a alguien que ya partió de este mundo. Y sin embargo, algunas de esas costumbres pueden tocar zonas muy delicadas del alma, especialmente cuando nacen de una tristeza profunda que no ha sido entregada completamente a Dios. Era un martes por la tarde cuando una mujer se acercó a mí. La llamaré doña Carmen para cuidar su identidad. Venía muy alterada, sus ojos estaban llenos de lágrimas, sus manos temblaban y su voz apenas podía sostenerse. No venía simplemente triste, venía con una angustia que se notaba en todo su rostro. Después de más de 30 años de sacerdocio, uno aprende a escuchar muchos sufrimientos. Matrimonios rotos, hijos alejados de la fe, enfermedades, pérdidas, culpas, miedos. Pero aquella tarde vi en esa mujer una desesperación que pocas veces había visto con tanta claridad. Se sentó frente a mí y casi sin poder respirar con calma me dijo: «Padre, algo está pasando en mi casa. Desde que murió mi esposo, algo entró con nosotros». Al principio la escuché con mucho cuidado. No quise apresurarme ni sacar conclusiones. Le pregunté qué había ocurrido después de la muerte de su marido, cómo había vivido ese duelo, qué había hecho con sus cosas, cómo estaban sus hijos, cómo estaba la casa desde entonces. Y fue entonces cuando me respondió algo que me partió el corazón. Me dijo: «Padre, yo guardé toda su ropa, la tengo todavía en el closet, no he querido tocar nada. Algunas noches, cuando la tristeza me gana, entro ahí, abrazo su ropa y me quedo así durante mucho tiempo porque siento que Él todavía está conmigo». Hermanos, escuchen bien esto. Aquella mujer no hablaba desde la maldad, no hablaba desde la rebeldía contra Dios, hablaba desde el dolor, hablaba como una esposa que había perdido al hombre con quien compartió tantos años de vida. Hablaba como alguien que no sabía cómo soltar, cómo llorar correctamente, cómo entregar esa ausencia en las manos del Señor. Pero lo que ocurrió después en esa familia fue muy serio. Lo que doña Carmen y sus hijos comenzaron a vivir durante los meses siguientes fue algo doloroso, inquietante y difícil de explicar. Y precisamente por eso quiero hablarles hoy de este tema con respeto, con claridad y con mucha prudencia. Porque muchos cristianos guardan ropa, objetos y pertenencias de sus seres queridos fallecidos pensando que no pasa nada. Lo hacen por amor, por recuerdo, por costumbre familiar, pero hay situaciones en las que el dolor, cuando no se vive desde la fe, puede convertirse en una puerta a la confusión, al apego y a una tristeza que no deja descansar ni a los vivos ni al corazón de quien se queda. Por eso, hermanos, hoy vamos a reflexionar juntos sobre una pregunta muy importante. ¿Qué debemos hacer con la ropa y las pertenencias de nuestros difuntos? ¿Cómo podemos honrar su memoria sin quedarnos atrapados en el sufrimiento? ¿Cómo vivir el duelo de una manera cristiana, poniendo siempre a Cristo en el centro? Y todo comenzó con algo que parecía tan natural, tan humano, tan lleno de amor. Hoy vamos a hablar de eso. Hoy vamos a hablar de la ropa de los difuntos, de por qué la Iglesia Católica ha enseñado siempre con sabiduría sobre este tema, de por qué el demonio usa precisamente los objetos más cargados de afecto para colarse en nuestros hogares y en nuestras vidas. Quédense hasta el final,
porque les voy a dar las herramientas espirituales concretas para proteger su hogar, para sanar lo que quizás ya esté afectado y para vivir en la paz que Jesucristo prometió a quienes lo siguen de verdad. Hermanos, si este mensaje ya está tocando algo en su corazón, si sienten que Dios les habló en estos primeros momentos, les pido por favor que se suscriban a este canal y activen la campanita de notificaciones. ¿Por qué les pido eso? No por números, no por estadísticas, sino porque hay miles de familias en este momento que tienen ropa de difuntos guardada en su casa, que tienen altares improvisados con objetos de sus muertos, que están viviendo situaciones espirituales que no entienden y que nadie les ha explicado con claridad desde la fe católica. Ustedes pueden ser el instrumento de Dios para que ese mensaje llegue a esa familia. Compartan este video con esa hermana que todavía duerme con la almohada de su esposo fallecido. Compartan con esa madre que guardó toda la ropa de su hijo y no ha podido soltar el duelo hace ya 5 años. Puede ser que Dios los puso frente a esta pantalla precisamente para que sean mensajeros de liberación para alguien que usted ama. Compartan ahora antes de seguir viendo. Resoplido, porque las almas no esperan y el tiempo de la misericordia es hoy. Bien, hermanos, comencemos con lo primero que necesitamos entender, que es por qué este tema existe, por qué la Iglesia habla de él, por qué los sacerdotes que trabajamos en Ministerio de Liberación lo encontramos una y otra vez en los hogares de las familias que vienen a pedirnos ayuda. Vivimos en una cultura, especialmente en nuestra América Latina, tan rica en fe, pero también tan mezclada de tradiciones, en donde la muerte es al mismo tiempo temida y familiarizada. Y esa familiarización con la muerte, esa costumbre de querer mantener cerca a nuestros difuntos, puede ser una expresión hermosa de amor, pero también puede convertirse, cuando no está ordenada por la fe y por la prudencia cristiana, en una puerta abierta, lo que no debería entrar en nuestras casas. Fíjense bien en lo que les voy a decir porque quiero que lo entiendan con claridad doctrinal. La Iglesia Católica enseña, y el Catecismo lo establece con precisión, en el número 2113, que el primer mandamiento reprueba el politeísmo, pero también reprueba todas las formas en que el ser humano intenta establecer un vínculo sobrenatural fuera de Dios. Ahora, guardar la ropa de los difuntos no es en sí misma una práctica ocultista. Hermanos, necesito ser honesto con ustedes en eso. No estoy diciendo que sea un pecado quedarse con un suéter de su mamá como recuerdo. Lo que estoy diciendo, y en esto me baso en mi experiencia pastoral de décadas, es que cuando esa ropa se convierte en un centro espiritual, cuando se le habla, cuando se le reza, cuando se le pide algo, cuando se guarda como si en ella habitara el alma del difunto, entonces estamos entrando en un territorio que la Iglesia llama comunicación con los muertos. Y eso sí está gravemente prohibido por Dios. El libro del Deuteronomio, capítulo 18, versículos del 10 al 12, dice con una claridad que no deja lugar a dudas: no se ha hallado en ti quien consulte a los muertos, porque es abominación para el Señor cualquiera que hace estas cosas. Dios no dijo eso porque quiera alejarnos de nuestros seres queridos que han partido. Dios lo dijo porque Él sabe con conocimiento infinito lo que nosotros apenas vislumbramos, que cuando intentamos comunicarnos con los muertos a través de objetos, rituales o prácticas, no nos comunicamos con ellos, nos comunicamos con lo que se hace pasar por ellos. Y eso, hermanos queridos, es el territorio del enemigo. Déjenme explicarles cómo funciona esto espiritualmente, porque necesitan entenderlo para protegerse. Cuando alguien muere, su alma va donde Dios dispone. Al purgatorio para ser purificada si murió en gracia pero con deudas pendientes, o al cielo si ya fue perfeccionada, o al infierno en el caso más terrible si murió alejada completamente de Dios. En ninguno de esos tres estados
el alma tiene la capacidad ni la autorización divina de regresar a los objetos materiales que usó en vida. Las únicas apariciones de almas que la Iglesia reconoce como posibles son las que Dios permite directamente con su autorización, con un propósito específico y con características muy particulares que los teólogos y los exorcistas sabemos identificar. No son apariciones que se invocan, no son apariciones que se provocan, no son apariciones que dependen de nosotros tener guardada la ropa del difunto. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que pasa realmente cuando alguien guarda la ropa de un fallecido con intención de mantener una conexión espiritual con él? ¿Qué pasa cuando se le habla esa ropa? Cuando se le pide al difunto que proteja la casa, cuando se pone una vela frente al closet donde está guardada la ropa, lo que pasa es que se está creando una invitación espiritual. Y el demonio que, según San Pedro en su primera carta, capítulo 5, versículo 8, anda como león rugiente buscando a quien devorar, el demonio no deja pasar esas invitaciones. El demonio se hace pasar por el ser amado, imita su voz, su presencia, su olor, incluso les da a las personas la sensación de que el difunto está presente, está protegiendo, está respondiendo y así va ganando terreno, así va entrando, así va enraizándose en el hogar y en la familia. Recuerdo otro caso, hermanos, y les juro que esto que les cuento es real, con todos los detalles cambiados para proteger a la familia, una familia de 3 hijos adultos que vinieron a verme después de que murió su padre. El padre había sido un hombre de familia, pero también un hombre con muchos defectos, con muchas heridas, con cosas no resueltas en su vida espiritual. Murió de manera repentina y la madre, destrozada por el dolor, no quiso deshacerse de nada, guardó toda su ropa, su zapato, su sombrero, incluso su toalla de baño. Los hijos me contaron que a los pocos meses de la muerte del padre empezaron a escuchar ruidos en la habitación donde estaba guardada esa ropa. La madre decía que a veces olía la loción de su esposo, que sentía que él le hablaba, que se sentía acompañada y no sola. Los hijos al principio pensaron que era el duelo normal, el dolor natural de una viuda, pero luego empezaron cosas más graves. Uno de los hijos comenzó a tener sueños perturbadores, pesadillas, donde el padre aparecía con una expresión que no era la suya, con palabras que el padre jamás hubiera dicho en vida, palabras llenas de odio y de amenaza. La hija del medio comenzó a sentir presencias en su cuarto y la madre, esa madre que tanto amaba a su esposo y que tanto lo extrañaba, comenzó a cambiar, se volvió más irascible, más cerrada, más distante de la iglesia. Dejó de ir a misa, dejó el rosario. Cuando fui a visitar esa casa, hermanos, sentí algo que los que trabajan en Ministerio de Liberación reconocemos, una pesadez espiritual, una opresión que no viene de las paredes, sino de algo que habita entre las paredes. Eso comenzó con ropa guardada, eso comenzó con algo que parecía amor y que el enemigo convirtió en una trampa. Y cuando hablo de esto, hermanos, no hablo para asustarlos, aunque sí quiero que tomen esto con toda la seriedad que merecen. Hablo porque quiero que entiendan que el demonio es extraordinariamente inteligente. San Ignacio de Loyola, en sus ejercicios espirituales, describió al demonio como un capitán que estudia la fortaleza del castillo antes de atacar. Y el demonio sabe perfectamente que nuestro punto más vulnerable no es el odio ni la maldad, es el amor mal encausado, el duelo no procesado, el apego excesivo, la incapacidad de soltar. Esos son sus puntos de entrada favoritos. No viene disfrazado de cosa horrible, viene disfrazado de consuelo. ¿Cuántas personas conocen ustedes, hermanos, que están atrapadas en un duelo que no termina nunca? ¿Cuántas familias conocen donde el muerto parece más presente en la casa que los vivos?
¿Cuántas habitaciones de difuntos existen en los hogares de sus vecinos, sus amigos, sus propios familiares, donde la ropa sigue colgada como estaba el día que esa persona partió, donde el cuarto no ha sido tocado en años como si fuera un santuario, donde se ponen veladoras y se le habla como si estuviera ahí? Hermanos, eso no es respeto al difunto, eso es, en muchos casos, una invitación al engaño espiritual más sutil que existe. Y fíjense, quiero ser muy claro en algo, porque no quiero que nadie salga de aquí con una culpa desordenada. El duelo es sagrado. El dolor por la pérdida de un ser amado es una de las experiencias más profundamente humanas que existen. Jesús mismo lloró ante la tumba de Lázaro. Juan capítulo 11, versículo 35 nos dice simplemente: Jesús lloró. El Señor no nos pide que no amemos a nuestros muertos. El Señor no nos pide que los olvidemos. Nos pide que los amemos de la manera correcta, rezando por ellos, ofreciendo misas por sus almas, encomendándolos a la misericordia divina, pidiendo la intercesión de los santos para ellos. Esa es la manera católica, ortodoxa y liberadora de relacionarnos con nuestros difuntos, no a través de objetos, no a través de intentos de comunicación directa, no a través de rituales que en el mejor de los casos no sirven de nada y en el peor de los casos abren puertas que después son muy difíciles de cerrar. Ahora, permítanme hablarles de algo que encuentro constantemente en mi ministerio pastoral y que está muy vinculado con este tema: la mezcla de fe católica con prácticas que vienen de otra parte. En nuestra cultura latinoamericana, hermanos, hay una mezcla que ha penetrado incluso en familias que se consideran muy católicas, muy practicantes. Son prácticas que combinan la devoción a los santos con rituales que vienen de la santería, del espiritismo, del curanderismo. Y dentro de esas prácticas, una de las más comunes es precisamente el uso de objetos de los muertos: su ropa, sus fotografías, sus artículos personales, para hacer lo que se llama una consulta, o para limpiar la energía de la casa, o para llamar al espíritu del difunto y pedirle consejo o protección. Hermanos, necesito decirles esto con toda la autoridad que me da el sacerdocio y con todo el amor que siento por ustedes. Eso es espiritismo. Eso está condenado por la Iglesia Católica. Y no importa si se le pone una imagen de la Virgen al lado, no importa si se reza un Padre Nuestro antes, no importa si el curandero o la santera que hace el ritual lleva un rosario al cuello. Mezclar lo sagrado con lo profano no santifica lo profano. Lo que hace es profanar lo sagrado. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 2116, dice explícitamente: todas las prácticas de adivinación deben rechazarse, el recurso a Satanás o a los demonios, la evocación de los muertos, o de otras prácticas supuestamente reveladoras del porvenir. Y en el número 2117 añade: el uso de amuletos merece también reprobación. El espiritismo implica con frecuencia prácticas adivinatorias o mágicas. Por eso la Iglesia advierte a los fieles que se guarden de él. ¿Se dan cuenta? No es que yo esté inventando algo nuevo, no es que sea yo especialmente estricto, tradicional en exceso. Es el catecismo. Es la enseñanza oficial de la Iglesia que todos los católicos están llamados a conocer y a vivir. Y esa enseñanza es protectora, hermanos. Esa enseñanza existe porque Dios, que nos ama infinitamente, quiere protegernos de lo que nos daña, aunque a veces no lo veamos. Déjenme contarles otro caso, porque las experiencias pastorales concretas son las que más tocan el corazón y las que más ayudan a entender. Una joven de unos 30 años, hija de una familia muy devota, vino a verme completamente deshecha. Me dijo que desde la muerte de su abuela, ocurrida un año antes, ella no podía dormir bien, que tenía una angustia constante, una tristeza que no cedía, que había
consultado médicos y le decían que estaba bien físicamente, pero que algo por dentro no encajaba. Cuando empezamos a conversar, me fui enterando de algo importante. A los pocos días de morir la abuela, la madre de esta joven, siguiendo una costumbre familiar, le había dado a la nieta el chal preferido de la abuela, su rebozo, diciéndole que así la abuelita siempre estaría con ella. La joven dormía con ese rebozo, lo tenía en su cama, le hablaba antes de dormir, le pedía a su abuela que le diera paz para dormir y lo que encontraba no era paz, era lo contrario. Cuando le expliqué lo que posiblemente estaba pasando, cuando le hablé de cómo el enemigo usa esos objetos cargados de afecto, la joven se resistió al principio. Pero, padre, yo quería a mi abuela, no hay nada malo en eso. Y yo le dije lo mismo que les digo ahora a ustedes. El problema no es que quisieras a tu abuela, el problema es que el canal que estás usando para relacionarte con ella no es el que Dios ha establecido. El canal que Dios ha establecido es la oración, la misa, el rosario, la indulgencia plenaria en los días de difuntos, no el objeto, no el rebozo, no dormir con la ropa de la difunta como si en ella habitara su alma. Tarajoven, con valentía y con fe, entregó ese rebozo para que fuera bendecido y resignificado cuando lo quitó de su cama y de su cuarto, cuando fue a confesarse y a comulgar. Hermanos, el cambio fue inmediato. Esa noche durmió de corrido por primera vez en meses. Eso no es coincidencia, eso es la gracia de Dios obrando en un alma que se abre a la verdad. Y esto me lleva a algo fundamental que quiero enseñarles hoy, porque no basta con advertir del peligro, necesito darle las herramientas concretas para protegerse y para sanar. Lo primero que necesitan entender es que si en su hogar hay ropa u objetos personales de difuntos que han sido usados de manera espiritual, ya sea hablándoles, rezándoles, poniendo veladoras frente a ellos o consultando a alguien que los usó en algún ritual, esos objetos necesitan ser tratados pastoralmente. Eso no significa necesariamente destruirlos, aunque en algunos casos puede ser lo más prudente. Significa que necesitan ser liberados de cualquier vínculo espiritual desordenado y consagrados nuevamente a Dios. Y eso se hace con la presencia de un sacerdote, con bendición, con agua bendita, con la oración de la Iglesia. El agua bendita, hermanos, no es agua bonita, no es un símbolo poético, es un sacramental de la Iglesia que cuando se usa con fe y con la intención correcta tiene poder real sobre las fuerzas espirituales del mal. El ritual romano de bendición del agua incluye una oración de exorcismo que el sacerdote pronuncia sobre esa agua. Y esa oración no es decorativa, es eficaz por el poder de Cristo y por la autoridad que la Iglesia ejerce en su nombre. Cada hogar católico debería tener agua bendita en la entrada y cada miembro de la familia debería santiguarse con esa agua al entrar y al salir como escudo espiritual constante. Eso no es superstición. San Cirilo de Jerusalén en sus catequesis del siglo II ya explicaba el poder sacramental del agua bendita precisamente contra los ataques del enemigo, pero el agua bendita sola no es suficiente si no va acompañada de una vida de gracia. Hermanos, aquí está la clave que muchos no quieren escuchar, pero que necesitan escuchar. No hay sacramental que funcione en una vida sin sacramentos. No hay agua bendita que proteja un hogar donde nadie va a misa. No hay medalla milagrosa que defienda a quien vive en pecado mortal sin confesarse. No hay escapulario del Carmen que cubra quien no tiene ninguna intención de vivir según las promesas que hace cuando se lo pone. Los sacramentales son medios, son canales de gracia, son auxilios maravillosos que la Iglesia nos da precisamente porque somos seres materiales que necesitamos lo visible para relacionarnos con lo invisible. Pero esos medios solo funcionan dentro de una vida ordenada a Dios. Y en ese sentido, hermanos, déjenme hablarles de la confesión, porque mi experiencia pastoral es el sacramento más abandonado, el más temido, el más malentendido
y al mismo tiempo el más poderoso para desatar lo que el enemigo ha atado en nuestras vidas. Cuando una persona viene a mí con problemas espirituales en su hogar, lo primero que le pregunto no es cuánta agua bendita tiene ni cuántas medallas lleva puestas. Lo primero que le pregunto es ¿cuándo fue la última vez que se confesó de verdad, con examen de conciencia sincero, con arrepentimiento genuino, con propósito firme de enmienda? Porque el pecado mortal, hermanos, es como quitar la puerta de la casa. Es una apertura al enemigo que ningún sacramental puede compensar. Solo el sacramento de la reconciliación restaura esa puerta. Solo la absolución sacerdotal en el nombre de Cristo devuelve al alma la gracia y cierra lo que el pecado había abierto. San Pío de Pietrelcina, el Padre Pío, que fue uno de los exorcistas más extraordinarios de la historia de la Iglesia en el siglo XX, decía que la confesión era la medicina del alma, y no es una frase bonita, es una verdad teológica. El sacramento de la reconciliación no solo perdona, también sana, también libera, también restituye, y por eso el demonio odia la confesión con una furia particular. Por eso pone en el corazón de los fieles vergüenza, miedo, excusas, postergaciones. Ya iré la próxima semana, no hice nada grave, el sacerdote me va a juzgar. Todo eso son susurros del enemigo para mantener al alma alejada del sacramento que más lo derrota. Hermanos, si están escuchando esto y llevan meses o años sin confesarse, quiero que sepan que no importa cuánto tiempo ha pasado, no importa qué hicieron, no importa qué tan lejos creen estar de Dios. La misericordia divina no tiene límites cuando hay arrepentimiento sincero. Jesús, en la parábola del Hijo Pródigo, en Lucas capítulo 15, nos muestra un padre que no solo perdona cuando el hijo regresa, sino que corre hacia él, que lo ve desde lejos, que no espera que llegue para abrazarlo. Eso es Dios con cada uno de ustedes. Cada vez que vuelven a la confesión, Dios corre hacia ustedes. Y junto con la confesión, hermanos, quiero hablarles de la Eucaristía, porque es imposible hablar de protección espiritual sin hablar del cuerpo y la sangre de Cristo. El Catecismo, en el número 1374, enseña que en el sacramento de la Eucaristía está verdadera, real y sustancialmente Jesucristo, su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. No un símbolo, no una representación, Él mismo presente de manera real. Y cuando recibimos la comunión en gracia de Dios, cuando nos acercamos a la Eucaristía con el alma limpia y con fe viva, ¿qué pensamos? ¿Qué pasa? Que recibimos a Jesucristo dentro de nosotros, y donde Cristo está presente, el demonio no puede estar, no tiene poder. San Juan Crisóstomo decía que el alma que comulga dignamente se convierte en un lugar tan sagrado que los ángeles se postran en adoración ante ella. Eso, hermanos, es la Eucaristía como escudo espiritual. Por eso, cuando vienen a mí familias con problemas espirituales, una de las primeras preguntas que hago es ¿cuántas veces van a misa y cuántas veces comulgan dignamente? Es decir, estando en gracia de Dios y habiendo examinado su conciencia, porque si la misa del domingo se ha vuelto opcional, si la Eucaristía se recibe por costumbre, sin preparación, si el hogar no está centrado en Cristo, sino en otras cosas, entonces hay una fragilidad espiritual que el enemigo va a aprovechar siempre, sin excepción. Ahora quiero hablarles de algo que está muy relacionado con el tema de la ropa de los difuntos, pero que muchos no han considerado nunca. Me refiero al proceso de duelo y a cómo cuando ese proceso no se vive desde la fe, se convierte en una vulnerabilidad espiritual enorme. El duelo, hermanos, es una herida, y las heridas que no se curan debidamente se infectan.
Un duelo no procesado desde la fe católica tiende a producir apegos desordenados, y los apegos desordenados a los muertos son exactamente el tipo de grieta que el enemigo busca para entrar. ¿Qué es un duelo bien procesado desde la fe? Es un duelo en el que la persona acepta la muerte como parte del plan de Dios, no como un error, no como algo injusto, no como algo contra lo cual hay que rebelarse, sino como el paso natural hacia la vida eterna que Jesucristo conquistó con su muerte y resurrección. Es un duelo en el que la persona reza por el alma del difunto, ofrece misas, gana indulgencias para ayudarle a purificarse si está en el purgatorio. Es un duelo en el que la persona confía en la misericordia de Dios para con esa alma, y es un duelo en el que la persona poco a poco va soltando la presencia física del difunto precisamente porque confía en que está en las manos de Dios, que es el mejor lugar donde puede estar. Un duelo mal procesado, en cambio, es un duelo que se rebela contra la muerte, que busca mantener al difunto presente de alguna manera, que no puede soltar porque no confía en que Dios esté al cargo. Y ese duelo mal procesado busca canales para mantener la conexión. La ropa guardada, el cuarto intacto, las fotografías con veladoras, los rituales de comunicación, y el enemigo, que observa todo esto con atención de depredador, se introduce exactamente ahí, en esa herida abierta, en esa necesidad desesperada de no perder al ser amado. Quiero ahora hablarles de algo práctico, de algo que pueden hacer hoy, esta noche, cuando terminen de ver este video. Si en su hogar tienen ropa de difuntos que ha sido usada espiritualmente o que simplemente llevan años guardadas sin saber muy bien por qué, sin poder soltarla, hay un proceso que les recomiendo. Primero, oren. Hagan una oración sencilla pero sincera. Señor, te entrego este objeto. Te entrego mi dolor. Te entrego a mi ser querido que partió. Confío en que está en tus manos y eso es mejor que estar en las mías. Segundo, consulten con su sacerdote, cuéntenle la situación, pídanle que bendiga ese objeto o que les oriente sobre qué hacer con él. Tercero, si sienten que hay algo oscuro asociado a ese objeto, si sienten pesadez, angustia o miedo relacionados con él, pidan al sacerdote que haga una bendición más específica del hogar, incluyendo ese espacio. Tercero, y esto es importante, no tiren la ropa del difunto en cualquier lugar. Si decidieron deshacerse de ella, pueden donarla a personas que la necesiten. Eso es un acto de caridad que puede ser ofrecido por el alma del difunto. Pueden quemarla con oración, pero no la dejen en un cruce de caminos, no la entierren en algún ritual, no la entreguen a ningún curandero. Esas son prácticas que pertenecen al ocultismo y que abren puertas que no queremos abrir. Cuarto, después de haber tratado esa ropa u objetos pastoralmente, rocíe hogar con agua bendita. Empiecen por la entrada, vayan cuarto por cuarto sin saltarse ninguno, ni el baño, ni la cocina, ni el garaje, ni el cuarto de los niños, mientras rocían, recen el Salmo 91, el gran salmo de protección, el que comienza con el que habita al abrigo del Altísimo. Ese salmo es una armadura espiritual. Cada versículo es un escudo. Recítenlo en voz alta mientras bendicen su hogar. Y luego, hermanos, la siguiente semana vayan a misa, vayan a confesarse, comulguen, reinicien su vida sacramental si la han abandonado o debilitado. Porque la protección espiritual definitiva no viene de los objetos ni de los rituales, viene de vivir en comunión con Dios a través de los sacramentos que Jesucristo instituyó. Precisamente para eso quiero hablarles ahora de la Santísima Virgen María y de su papel en todo esto, porque sería impensable hablar de protección espiritual sin hablar de Nuestra Señora. María, hermanos, es la que aplasta la cabeza de la serpiente. El Génesis capítulo 3, versículo 15, ya lo anunciaba desde el principio de la historia. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Esa mujer es María.
Y esa enemistad es radical, es total, es absoluta. El demonio le teme a María de una manera que nos cuesta comprender a los seres humanos. No porque María tenga poder propio, sino porque María está totalmente unida a Dios, totalmente llena de su gracia, totalmente vacía de ego y de pecado. Y donde hay esa plenitud de Dios, el enemigo no tiene nada que aferrarse. El Santo Rosario, hermanos, es una de las armas más poderosas que la Iglesia nos ha dado. No es un ejercicio devocional bonito, es una oración de guerra espiritual. Santa Domínica, San Luis María Griñón de Montfort, el Beato Bartolomé de los Mártires, todos los grandes marianos de la historia de la Iglesia lo han repetido. El rosario tiene poder sobre el demonio. La misma Nuestra Señora de Fátima, en sus apariciones de 1917, que la Iglesia reconoce como auténticas, pidió que se rezara el rosario todos los días, no de vez en cuando, no cuando nos acordemos, todos los días. ¿Por qué? Porque la batalla espiritual es cotidiana, hermanos. El enemigo no toma días libres, no se descansa, y nuestra devoción mariana tampoco puede ser ocasional si queremos vivir en verdadera protección espiritual. En los hogares donde hay problemas espirituales que vinieron de objetos de difuntos mal manejados o de prácticas ocultistas de cualquier tipo, yo siempre recomiendo comenzar a rezar el rosario en familia, no el rosario individual, aunque ese también vale, sino el rosario familiar, resoplido. La familia reunida, aunque sea 10 minutos, ante una imagen de la Virgen rezando juntos, eso crea una protección espiritual sobre el hogar que es difícil de superar. San Juan Pablo II decía que el rosario familiar es el arma más poderosa contra las fuerzas del mal en el hogar. Y él sabía de lo que hablaba. Él vivió la guerra, vivió el totalitarismo, vivió la persecución y salió victorioso precisamente porque era un hombre de rosario diario. Permítame hablarles también de algo que se mezcla frecuentemente con el tema de la ropa de difuntos y que encuentro mucho en mi ministerio, las limpias que hacen algunos curanderos usando ropa o pertenencias de personas fallecidas. En ciertas regiones de Latinoamérica existe la práctica de llevar la ropa de un difunto a un curandero, a una santera o a alguien que practica espiritismo para que limpie a los familiares del muerto pegado o para que despache al difunto y lo mande a donde debe ir. Hermanos, si alguno de ustedes o algún familiar ha hecho eso, necesito decirles con caridad, pero con firmeza han abierto una puerta, han permitido que alguien que trabaja con espíritus ajenos a Dios manipule espiritualmente la memoria y los vínculos de su familia con ese difunto. Y eso tiene consecuencias. No porque el curandero sea poderoso. El demonio no es Dios, no tiene el poder de Dios, pero sí tiene poder suficiente para dañar cuando se le da permiso. Y llevar la ropa de un difunto a alguien que practica espiritismo es darle permiso. Es abrir una ventana, aunque no sea intencional, aunque se haya hecho por amor al difunto, aunque el curandero jure que trabaja con Dios y con los santos. No, hermanos, no funciona así. El bien no se mezcla con el mal. La luz no tiene comunión con las tinieblas. San Pablo lo dijo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 14. ¿Qué tiene que ver la luz con las tinieblas? Si alguien en su familia hizo eso, si llevaron ropa de un difunto a un curandero o santera, lo que necesitan hacer es arrepentirse sinceramente de esa práctica, confesarla como pecado en el sacramento de la reconciliación, consagrar o destruir cualquier objeto que ese curandero les haya dado o devuelto y hacer una bendición de su hogar con un sacerdote católico y luego reiniciar su vida de fe con los sacramentos, con el rosario, con el agua
bendita, con todo lo que la Iglesia les da para protegerse. Quiero dedicarles unos minutos también a las fotografías, porque las fotografías están muy ligadas a la ropa de los difuntos como objeto de apego espiritual desordenado. Hay una diferencia enorme entre tener una fotografía de un ser querido fallecido como recuerdo de amor y gratitud y convertir esa fotografía en un altar donde se ponen veladoras, flores, agua, comida. Eso segundo, hermanos, es un altar de muertos. Y los altares de muertos, con toda la tradición cultural que tienen en algunos países de América Latina, no son una práctica católica. El Día de los Muertos, como celebración cultural, tiene elementos bellos de memoria y de unidad familiar, pero cuando se convierte en un altar espiritual donde se invita al difunto a volver y a comer y a estar presente, entonces ha cruzado una línea que la fe católica no aprueba. La manera católica de honrar a nuestros muertos en ese día es ir al cementerio, limpiar y adornar la tumba, rezar el rosario junto a ella, ir a misa por el alma del difunto, ganar indulgencias plenarias para ofrecerlas al purgatorio. Eso sí es profundamente católico, eso sí ayuda al difunto. Lo otro, el altar con comida y agua para que el espíritu regrese, no ayuda al difunto. Alimenta lo que se hace pasar por él. Hermanos, sé que lo que estoy diciendo hoy puede estar generando incomodidad en algunos de ustedes. Quizás están pensando en objetos que tienen en casa, en prácticas que han tenido, en rituales en los que han participado. Quiero decirles que esa incomodidad que sienten no es juicio de mi parte ni de Dios. Es la voz del Espíritu Santo que toca la puerta de su corazón. Es la gracia que trabaja. Y la respuesta correcta a esa incomodidad no es apagar el video ni defenderse interiormente. La respuesta correcta es abrirse, dejarse limpiar, dejarse sanar, porque Dios no está enojado con ustedes. Dios no está llevando la cuenta para castigarlos. Dios está esperándolos con los brazos abiertos, como el padre de la parábola, como el pastor que deja las 99 ovejas para ir a buscar la que se perdió. Cada uno de ustedes que está viendo este vídeo en este momento es esa oveja y Dios los está buscando a través de este mensaje, a través de estas palabras, a través de esta oportunidad que tienen ahora mismo de decirles sí. Y en ese camino de regreso a Dios, hermanos, quiero darles también herramientas de oración concreta. Existe una oración que recomiendo especialmente para los hogares que han tenido problemas con objetos de difuntos o con prácticas de comunicación con muertos. Es la consagración del hogar al Sagrado Corazón de Jesús. Esta consagración, cuando se hace con fe, con solemnidad y con la imagen entronizada en la casa, convierte el hogar en un territorio sagrado donde la presencia de Cristo es invocada como Señor y dueño del espacio. El Sagrado Corazón de Jesús entronizado en el hogar es un acto de soberanía espiritual que dice: este espacio pertenece a Dios. Aquí manda Cristo. Aquí no hay lugar para ninguna otra soberanía espiritual. La forma correcta de hacer esto es con el sacerdote presente, si es posible. Si no pueden tenerlo presente físicamente, pueden pedirle que bendiga la imagen, llevarla a casa y hacer la oración de consagración ustedes en familia. La Iglesia tiene un formulario precioso para esta consagración que pueden encontrar en cualquier misal o en los recursos de su parroquia. Hagan eso, hermanos. Entronis en el Sagrado Corazón de Jesús en su hogar. Pónganle el lugar más visible de la casa, no escondido en un cuarto, sino en la sala, en el centro, en el lugar donde la familia se reúne. Que Cristo sea el centro visible de su hogar, porque solo cuando Cristo es el centro, todo lo demás queda en el lugar que le corresponde. Déjenme ahora hablarles de la unción de los enfermos que mencioné al principio, porque tiene una relación directa con el duelo y con el apego a los difuntos.
Muchas familias que vienen a mí con problemas espirituales relacionados con sus muertos tienen en común algo doloroso. El ser querido falleció sin recibir los últimos sacramentos. Murió de repente, murió alejado de la iglesia, o la familia no pensó a tiempo en llamar al sacerdote y ese peso, ese no llegué a tiempo para que muriera bien, se convierte en una fuente de culpa y de apego desordenado. La familia guarda la ropa, no puede soltar el duelo, busca comunicarse con el difunto a través de curanderos o de objetos, todo movido en parte por esa culpa de no hice suficiente. Hermanos, si están en esa situación, quiero liberarlos de esa culpa ahora mismo. La misericordia de Dios es infinitamente más grande que cualquier omisión nuestra. Dios conoce las circunstancias. Dios conoce el corazón del difunto. Dios sabe si en los últimos momentos de esa vida hubo un movimiento interior de arrepentimiento, aunque fuera mínimo, aunque nunca lo hayamos sabido. El llamado bautismo de deseo que la teología reconoce es la posibilidad de que Dios en su misericordia acoja al alma que no pudo recibir los sacramentos, pero que en lo profundo de su ser deseaba a Dios, aunque no lo supiera articular. No podemos garantizar eso para nadie específico, eso solo Dios lo sabe, pero podemos confiar en que la misericordia de Dios es el último recurso de toda alma que parte de este mundo. Lo que sí pueden hacer, y es tremendamente poderoso, es ofrecer misas por esa alma. Cada misa que se ofrece por un difunto es un torrente de gracia que Dios aplica a esa alma según su sabiduría. San Gregorio Magno en sus diálogos ya documentaba en el siglo VI la eficacia de las misas por los difuntos. La tradición de las 33 misas gregorianas, es decir, 33 misas ofrecidas en días consecutivos por el alma de un difunto, es una de las prácticas más antiguas y más poderosas de la Iglesia para ayudar a las almas del purgatorio. Si tienen un ser querido que partió y no pudieron hacer nada en el momento, hagan eso ahora. Pidan 33 misas gregorianas por su alma. Eso es hacer algo real, algo concreto, algo que tiene eficacia espiritual garantizada por la fe de la Iglesia. Es infinitamente más eficaz que guardar su ropa. Hay algo más que quiero decir antes de llegar al final de este tiempo que hemos compartido, y es sobre el perdón. Porque en muchos casos de apego espiritual desordenado a los difuntos, hay una herida de perdón no dado o no recibido. El familiar que murió y con quien quedaron cuentas pendientes, el padre que se fue sin pedir perdón, la madre que nunca supo amar como debía, el hijo que se fue en un momento de ruptura con la familia y ese duelo no procesado de relaciones heridas se convierte en un apego oscuro que busca resolución de maneras que no son las de Dios. El perdón, hermanos, no es un sentimiento, es una decisión. Es decir, yo elijo no seguir teniendo a esta persona como deudora de mi corazón, la dejo ir, la entrego a Dios. Eso no significa que lo que hicieron estuvo bien, no minimiza el daño, pero libera al que perdona de la prisión del rencor que el enemigo usa como ancla espiritual. Y en el caso de los difuntos, perdonar es también una forma de soltarlos, de decirles, te libero, no te necesito presente, confío en que Dios está contigo y yo también estoy con Dios. Ese perdón se puede hacer en oración, se puede hacer delante del sacerdote en la confesión, mencionando el rencor que se lleva contra el difunto como parte del examen de conciencia. Se puede hacer con el acompañamiento de un director espiritual que les ayude a procesar esa herida desde la fe. Pero se tiene que hacer, hermanos, el rencor no procesado y el apego no soltado son dos de las principales razones por las que las almas quedan enganchadas a los muertos y los muertos o lo que se hace pasar por ellos quedan enganchados a las casas. Estamos llegando al final de este tiempo juntos. Y antes de hacer la oración final, quiero darles una última herramienta práctica, el examen de conciencia sobre estos temas. Les pido que se hagan estas preguntas
en silencio interior mientras las leo. Tengo en mi hogar ropa u objetos de difuntos que he estado usando como punto de contacto espiritual con esa persona. ¿He consultado alguna vez a un curandero, santera o espiritista llevando objetos de un fallecido? ¿He puesto veladoras, incienso o comida frente a fotografías o pertenencias de un difunto, invitándolo a estar presente? He dormido con ropa de un fallecido, buscando sentir su presencia. He pedido a algún difunto que me proteja, que me hable, que me dé señales. He tenido en mi hogar un cuarto altar dedicado al difunto, donde hago actos que son más espirituales que simplemente recordatorios. Si la respuesta a alguna de estas preguntas fue sí, no hay lugar para el pánico, hay lugar para la acción. La acción que Dios les pide es clara: arrepentimiento, confesión, corrección de la práctica, bendición del hogar, vida sacramental renovada. Eso está al alcance de todos y la misericordia de Dios está disponible para todos en este mismo momento. Hermanos, antes de que recemos juntos, les pido de nuevo, si este mensaje tocó su corazón, si sienten que fue Dios quien los puso frente a este vídeo, compartan ahora. Hay personas en su lista de contactos que necesitan escuchar esto. Hay madres que guardan la ropa de sus hijos fallecidos y que viven en angustia sin saber por qué. Hay hijos adultos que visitan el cuarto intacto de sus padres muertos como si fuera un santuario y sienten algo oscuro que no saben nombrar. Hay familias que pagaron a curanderos para que despachen al difunto y que ahora tienen más problemas que antes. Ustedes pueden ser el instrumento de Dios para que ese mensaje llegue a ellos. Compartan, suscríbanse, activen la campanita, no por mí, sino por las almas que están esperando escuchar esto. Y ahora, hermanos, vamos a terminar orando juntos. Los invito a que se pongan de pie si pueden o que se inclinen levemente si están sentados en señal de reverencia ante Dios que nos escucha. Señor Jesucristo, tú que eres el mismo ayer, hoy y siempre, tú que venciste la muerte con tu muerte y devolviste la vida con tu resurrección, te presentamos en este momento a cada persona que está escuchando estas palabras. Conoce sus hogares, Señor. Conoce los objetos que guardan. Conoces los duelos que no han terminado. Conoces las puertas que se abrieron por ignorancia, por amor mal encausado, por dolor no sanado. Y en tu nombre, Señor Jesucristo, en la autoridad que tú has dado a tu Iglesia sobre todo poder del maligno, declaramos que todo vínculo espiritual desordenado que exista entre los vivos y los muertos en estos hogares es roto ahora por el poder de tu sangre preciosa. Que toda presencia oscura que se haya introducido a través de objetos, de difuntos, de consultas con curanderos, de rituales espiritistas, de apegos desordenados, sea expulsada de estos hogares en tu nombre. Que la paz que el mundo no puede dar, tu paz, descienda sobre estas familias. Que los ángeles custodios llenen los espacios que las tinieblas han desocupado. Que la sangre preciosa de Cristo trace un círculo de protección alrededor de cada hogar representado en esta oración. Que ninguna familia que está escuchando en este momento se sienta sola, abandonada o sin esperanza. Señor Jesús, entra en cada casa, en cada habitación, en cada corazón, herido por el dolor, por el duelo, por el miedo, por la confusión. Que tu cruz sea luz, refugio y defensa para todos nosotros. Santísima Virgen María, Reina del cielo y de la tierra, Madre de los vivos y de los muertos, te pedimos que intercedas por estas almas y por todas las familias que necesitan consuelo. Tú que aplastas la cabeza de la serpiente, cúbrenos con tu manto maternal. Presenta nuestras oraciones ante tu Hijo Jesucristo y acompaña a quienes todavía lloran la partida de un ser querido. Que en cada hogar donde hay tristeza vuelva la paz. Que en cada corazón donde hay apego llegue la libertad de Dios. Que en cada familia donde hay temor entre la confianza en Cristo. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla.
sé nuestro amparo contra la perversidad y las asechanzas del demonio. Que Dios lo reprenda, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Hermanos, reciban esta bendición con fe y con un corazón abierto a la gracia de Dios. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lleven esta paz con ustedes, cuiden sus hogares, no vivan el duelo lejos de Dios, acérquense a los sacramentos, recen el Santo Rosario, oren por sus difuntos y confíen en la misericordia del Señor. Y si después de escuchar este mensaje sienten que necesitan hablar con un sacerdote, no lo dejen para después. A veces una buena confesión, una dirección espiritual o una conversación sincera puede devolver mucha luz al alma. El tiempo de la misericordia es hoy. El momento de la gracia es ahora. No esperen a que el dolor se convierta en una carga más pesada. Entréguenlo todo a Cristo, porque solo Él sabe sanar lo que nosotros no podemos sanar solos. Que Dios los bendiga y los guarde. Que la Santísima Virgen María los cubra con su manto. Que San Miguel Arcángel defienda a sus familias. Y que el poder de la cruz de Cristo proteja sus hogares hoy y siempre. Si este mensaje les ayudó, los invito a suscribirse a Palabra y Fe, a dejar su comentario y a compartir este video con alguien que pueda necesitar esta palabra de esperanza. Mañana nos volveremos a encontrar con la ayuda de Dios para seguir caminando juntos en la fe, la oración y la confianza en el Señor. Vayan en paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.